vamos ahorita rumbo a una parcela de Jilotepec. Vamos a checar cómo está todo el desarrollo, cómo va el cultivo, cómo está funcionando. Y esta es una serie de videos que estamos empezando a hacer que se llama de salida en campo con Morris. Y lo importante es que podamos revisar justamente, hay dos cosas que vamos a revisar. Una es los materiales de Morris, cómo se están desempeñando y cómo van funcionando, qué recomendaciones tenemos que hacer en campo y de forma agrícola. Y la segunda es toda la parte de producción de semilla que vamos a empezar a trabajar desde este año en el ciclo de otoño-invierno, todas las características de la producción de semillas que tenemos como Morris. Entonces básicamente eso es lo que vamos a empezar a hacer. Ahorita estamos en el Estado de México, vamos rumbo a Jilotepec, una de las parcelas de Morris, del Morris H50 y del Morris Phoenix, que es otro de los híbridos que traemos nuevos. Y básicamente es eso. Entonces vamos a ver un poquito más al respecto. Semilleros, ya estamos aquí en el campo de producción. Ahorita vamos a revisar algunas de las características y los detalles ya en la etapa fenológica en la que está, y en función de eso todavía no podemos hacer estimado de rendimiento. Sin embargo, podemos calcular la cantidad de plantas que tenemos listas o que vamos a tener listas para cosecha, y en función de eso la cantidad de mazorcas que vamos a poder tener. Entonces esto es una característica importante, ya que esto es un negocio, y si no lo vemos como un negocio, entonces realmente no estamos haciendo las cosas como se deben. Bueno, lo primero es que vamos a revisar el arquetipo de la planta, la mazorca y el tipo de inserción de las hojas. En este momento vamos a revisar en qué etapa fenológica está. En este momento se encuentra en R2, la planta está en R2 ahorita, etapa fenológica, y entonces vamos a entender un poquito. Lo primero es que las plantas siguen totalmente verdes. Esto es muy importante, ya que al ser verdes hasta llegar a madurez fisiológica, esto lo llamamos stay green, y entre mejor stay green tenga la planta, entonces va a ser más resistente hasta la hora de cosecha. Eso es uno de los puntos y es muy deseable. La otra es... Otro de los puntos claves o de las cosas fisiológicas que vamos a revisar el día de hoy es, en esta etapa fenológica de la planta tenemos ciertas curvas de absorción de nitrógeno y de los macronutrientes. Entonces todo lo que ya fotoasimiló la planta en este momento, todo lo que por un lado todo lo que se dio de fertilización ya lo asimiló, y a través de la fotosíntesis se hicieron los fotoasimilados. La cantidad de fotoasimilados que tenemos ahorita concentrados es la cantidad de grano que vamos a tener al final del día. Entonces los fotoasimilados se van a convertir en grano, y el grano obviamente nos va a dar la cantidad de rendimiento. Entonces, entre mejor cantidad de fertilización se haya metido y entre plantas más grandes, fuertes, que tengan una cantidad de biomasa bastante buena, entonces nos va a dar la cantidad de rendimiento que vamos a tener, porque recordemos que la biomasa por el índice de cosecha es igual al rendimiento de la planta. Y fisiológicamente también el rendimiento es la cantidad de grano por el peso del grano, o sea, el número de granos por el peso del grano. Fisiológicamente eso es lo que nos da el rendimiento. El otro detalle que vamos a empezar a revisar es la cantidad de plantas que tenemos, que al final del día va a ser la cantidad de mazorcas que vamos a cosechar, y esto es demasiado importante, esto es sumamente importante. Entonces, revisando este tipo de cosas, tenemos una densidad en este caso en particular de 75,000 plantas para cosecha. O sea, probablemente tengamos 75,000 mazorcas a cosechar, y esto es bastante bueno y es bastante importante. Entonces, revisando esas condiciones, de momento